Hay una palabra que me encanta, que está en el primer libro de Samuel, cuando Saúl estaba sacrificando, quería sacrificar cosas al Señor. Y llegó Samuel y le dice: ¿por qué no has obedecido? Y él le dice: ¿cómo que no? Sí, obedecí. Fui y fuimos a la guerra y acabamos con todos esos amalecitas. Dice: pero yo escucho por ahí el balar de las ovejas y el mugir de los toros, de las vacas. Y dice: no, pues que dejamos lo mejor para el pueblo y para sacrificarlo al Jehová tu Dios. Y él le dice: ¿sabes qué? La obediencia, el obedecer es mucho mejor que los sacrificios. El Señor le dijo eso y lo quitó del reinado. Él ya no sería más rey porque no obedecía. Y nosotros decimos: Señor, ¿cómo es que no obedecemos? ¿No? Cantábamos ahora esto tan hermoso, esta canción me encanta. Y me recuerda lo que el Señor es. Él es fiel. Y hay muchas personas que no saben lo que significa ser fiel. ¿Y de dónde viene esa palabra de fiel? Fiel es algo que tiene que ver con una balanza. Es esa flechita que había anteriormente. Ahora tenemos las balanzas que son electrónicas y nos paramos ahí y hasta nos dicen una grabación que sale y dice: estás pesando tanto, ¿verdad? Pero antes había una balanza y en la mitad había una flecha. Esa flecha se llamaba fiel, el fiel, porque siempre permanecía firme, nunca se iba para un lado ni para el otro. Lo que se iba para un lado o para el otro era las pesas. Entonces ponías un peso aquí y lo que querías pesar acá y se movía la balanza, pero la flechita esa siempre permanecía recta, inmóvil. Eso es Dios. Él es fiel, Él es un fiel y verdadero. Y esto es maravilloso, poder uno entender lo que es ser fiel, que no se mueve. Y lo que Él ha dicho, siempre lo va a cumplir. Siempre. Entonces Él dijo: dad y se os dará. ¿Qué quiere decir? Pues que des y que se va a dar. Nos recordaba ahora nuestra hermana Gaby. Precioso eso, ¿no? Nosotros queremos recoger pero sin sembrar. Y se me vino a la memoria algo. Yo dije: lo que siempre nos dicen, ¿no? Y nos estaba diciendo nuestros nietos en estos días. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Y queda uno como, claro, ¿cómo voy a tener yo una semilla si no la he recibido? ¿Cómo voy a sembrar si no he recibido la semilla? Entonces, ¿quién es el que da la semilla? El Señor dice que Él es el que da pan al que come y semilla al que siembra. Así que todo lo recibimos de Él, pues tenemos la semilla. Ninguno puede decir que no ha tenido una semilla, ninguno, porque el Señor nos la ha dado. Así que, sí, a veces decimos: Señor, no, vamos así, sembramos y recogemos. Pero bueno, es que todo tiene que ver con lo que estamos predicando estos domingos. Hoy estamos en la segunda parte de las primicias y habíamos quedado hace 8 días en que el Señor había prometido a Abraham que darías a su descendencia la tierra donde él estaba. El Señor le prometió, le dijo: te prometo, Abraham, te lo prometo. Y lo juro por mí mismo que voy a darte la tierra a tu descendencia, esta tierra donde tú estás, la tierra de Canaán, y le da los linderos y todo, desde el mar hasta el río y toda la parte
que le había dicho que mirara. Toda te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Para siempre. Pero ten en cuenta, ten por cierto, le dice, ¿no? Recuerda que lo decíamos hace 8 días, ten por cierto que este pueblo, o sea, tus hijos, su descendencia, estará esclavizada 400 años. Y decíamos, qué triste que le digan a uno, mis nietos, mis bisnietos y tataranietos van a ser esclavos. Terrible que le digan a uno eso, ¿no? Pero el Señor se lo estaba prometiendo a Abraham. Ten en cuenta que van a ir allá. Hablábamos por qué era esto y dábamos una pequeña luces de lo que había pasado, por qué serían esclavizados. Sin embargo, también como todo lo que el Señor hace, porque el Señor nos dice que Él, todas las cosas, absolutamente todas las cosas, ayudan para bien para los que amamos al Señor. Entonces a veces estamos pasando por un momento muy difícil, muy duro, muy tremendo, que decimos, Señor, tú te olvidaste de mí. Señor, he estado orando, he estado suplicando, he estado clamando para que tú me ayudes y lo único que veo es oscuridad y nada. Por eso les decía que cómo me sentía esta canción, ¿no? Dice que él estaba rodeando los muros y pensaba que iban a caer, pero no cayeron. Pero tú eres fiel. Tú dijiste que los ibas a derribar y los derribarás. Quizás no a hoy, pero mañana los derribarás. Porque lo prometiste, porque me dijiste. Y entonces estaba este pueblo aquí, estaba sufriendo en Egipto, sufriendo todo este pueblo, 400 años sufriendo. ¿Pero por qué? Porque el Señor quería forjar el carácter de este pueblo para enfrentar a los gigantes que tenía que enfrentar en Canaán. Y eso era algo que el Señor estaba haciendo, porque habían gigantes en aquel tiempo en Canaán. Así que tenían que vencerlos para poder poseer la tierra prometida, porque no era que iban a llegar. Sí llegaron, dice el Señor, que llegaron a un sitio donde no habían ellos sembrado y llegaron a recoger, donde no habían edificado y llegaron a vivir. Lo hicieron, pero tenían que conquistar la tierra prometida. Una vez que el pueblo ha salido de Egipto, el Señor los lleva al monte Sinaí. Y todos sabemos lo que pasó allí, ¿no? El Señor le da estas leyes, llama a Moisés y lo lleva allá 40 días y 40 noches y le muestra algo maravilloso. ¿Ustedes se imaginan lo que el Señor le mostró a Moisés allá en el monte? Les voy a decir. Tienen que imaginarlo también y tienen que estudiar la Biblia para saber qué fue lo que el Señor le mostró allá en el monte, porque el Señor le mostró algo maravilloso y todo lo que le mostró el Señor, todo, absolutamente todo, fue la obra, el nacimiento, la obra, la crucifixión, la muerte del Señor Jesucristo, la resurrección y la ascensión. Se lo mostró. 40 días y 40 noches, él viendo absolutamente toda la obra del Señor Jesús. Y después le dice, ahora baja y haz esa réplica en la tierra para que el pueblo lo entienda. Él, ¿qué era lo que podía hacer? Él, como un arquitecto, dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo les voy a enseñar todas las cosas a este pueblo que ni siquiera quiso escuchar la voz de Dios? Porque cuando el Señor empezó a hablar en el monte, ellos empezaron a temblar y dijeron, por favor, Moisés, dile al Señor que se calle, que tú habla con el Señor y después tú nos hablas a nosotros, porque nos vamos a morir. Tuvieron miedo, tuvieron tanto miedo que no quisieron escuchar la voz del Señor. Pero ahora el Señor le mostraba esto a Moisés y Moisés tenía que venir y mostrarle y enseñarle absolutamente todo cómo tenía que ser. Y por eso Él hace el tabernáculo. El tabernáculo de Moisés es una réplica exacta de lo que le fue mostrado
a Moisés en el cielo. Y por eso nosotros vemos, cuando empezamos a estudiar lo que es el tabernáculo de Moisés, vemos lo que es la puerta, lo que es el altar de bronce, lo que es la fuente de bronce y el lugar santo y el lugar santísimo. Y estamos viendo la obra de Jesucristo ahí, en eso. El Señor les da y les da los 10 mandamientos y les dice: obedezcan, para que les vaya bien en la vida, para que les vaya bien. Yo lo que quiero con mi pueblo, no con los impíos. Fíjense que hay una cosa bien marcada, y es que el Señor hace diferencia entre su pueblo y entre los impíos, entre sus hijos y los que no son sus hijos. Él hace diferencia. Por eso lo que les recordaba ahora, que lo dice en el libro de los Romanos, en la carta a los Romanos, que dice que todas las cosas ayudan a bien a los que nos aman al Señor. El Señor hace una diferencia para que todo nos vaya bien, pero nos da mandamientos. Dice: y sus mandamientos no son gravosos, no tienen nada de peso para que nosotros no obedezcamos. Pero es difícil, porque la carne desea estar con el mundo. Y el Señor, aunque le muestra su gran poder, aunque le muestra los milagros, señales sobrenaturales, el pueblo continúa endurecido. 40 años en el desierto, endurecidos. ¿Se imaginan cuántas veces quiso el Señor exterminar ese pueblo? ¿Se imaginan? Quiso exterminarlo, quiso acabarlo, quiso destruirlo. Le dijo a Moisés: mire, ¿sabe qué? Yo voy a acabar con este pueblo y de ti haré una gran nación. Y Moisés le dijo: no, Señor, ¿cómo van a pensar? ¿Qué van a pensar los egipcios? Van a decir: como no pudo sacar este pueblo, los mató en el desierto. Como no pudo salvar este pueblo, los mató en el desierto. ¿Cuántas veces, una y otra vez, se rebelaron contra Dios? Y el Señor les decía: hagan esto y vivirán. Háganlo. Y hoy en día el Señor nos está diciendo exactamente lo mismo: obedézcanme y les voy a bendecir. Obedezcan a mi palabra. Obedezcan a mi palabra. El Señor les da un mandamiento, lo vemos en Levítico 23, 9 y 10, voy a leerlo. Levítico 23. Se me perdió. Levítico 23, 9 y 10 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Mira, ni siquiera les había dicho, ni siquiera habían entrado. Cuando entren, cuando vayan y entren, cuando lleguen allá, una vez que entren, van a tomar los primeros frutos y me los van a traer a mí. Es un principio. ¿Por qué? Porque el Señor es Dios y Él merece toda la gloria. Él merece todo lo primero. Y podemos verlo cuando pasó con la ofrenda de Caín y Abel. Dice la palabra que andando en el tiempo, había pasado un gran tiempo después de que el Señor había sacado a Adán y a Eva del paraíso. Dice: andando pues el tiempo, Caín trajo una ofrenda a Jehová. Sorprendente, ¿verdad? Fue primero Caín el que trajo una ofrenda al Señor. No fue Abel, sino Caín. Trajo una ofrenda al Señor. Y Abel, cuando vio que Caín había llevado una ofrenda, dijo:
¡wow! Hay que llevarle una ofrenda al Señor. Y dice la palabra que Caín llevó de los frutos de la tierra, pero Abel llevó las primicias de su ganado, de sus ovejas, las primicias de sus ovejas y todo lo mejor. Y miró el Señor con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. ¿Por qué? Porque el corazón de Abel era que lo primero, lo mejor, era para el Señor. Mientras que Caín había ya seguramente negociado toda la cosecha. Ya había negociado la cosecha y ahora se acordó de que tenía que llevarle una ofrenda al Señor. ¿No les parece como muy familiar eso? Espero más bien a que reciba mi sueldo y lo que sobre, si sobra algo, se lo llevo al Señor. Pero Abel tenía otro corazón y dijo: lo primero y lo mejor va para el Señor. Eso es lo que hizo Abel. Y el Señor dice que Él aceptó la ofrenda de Abel. Esto nos quiere decir que no todas las ofrendas las acepta el Señor. No toda la ofrenda. A veces nosotros podemos decir: oiga, Señor, pero yo llevé una ofrenda y he estado ofrendando y no recibo nada. Vivo en una escasez y en un desierto tremendo, y tal vez tu ofrenda no está siendo con el corazón que Dios quiere, y el Señor dice: no la recibo. La habrá recibido la iglesia y todo esto, pero el Señor no. Entonces, lo importante de todo es la obediencia, la obediencia. En Deuteronomio 26:3 nos muestra que reconoces que estás en la tierra prometida. Dice ya en Deuteronomio 26:3, ya dice que está ahí. Está hablando, eso lo leímos hace 8 días, hablando de las primicias que le tenía que llevar. Dice, y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y les dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Ahora ya ha entrado, ahora ya está ahí, ahora reconoces. ¿Cómo reconoces tú que estás en la tierra prometida? ¿Tú reconoces que estás ahora en la tierra prometida? ¿Sí o no? ¿O todavía estás por entrar? ¿O todavía estás por llegar? ¿Aún estás en el desierto y aún no has llegado? ¿Dónde estás? ¿Tú reconoces? Recuerden que lo que hablábamos hace 8 días, que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Todo era una sombra de lo que había de venir, y nos está hablando: aquí ya está el hombre de Dios, está en la tierra prometida. ¿Qué significa esto? Si tú estás en Cristo, estás en la tierra prometida, porque el Señor cumplió absolutamente todo. Él es nuestra tierra prometida. Si tú estás en Cristo, dice: nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Cuando tú estabas fuera en el mundo, ahora que conoces a Cristo, eres una nueva criatura. Ahora estás ahí y tú reconoces y dices: mira, sí, estoy aquí en la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. Yo estoy aquí, he nacido de nuevo, soy una nueva criatura, estoy en Cristo. Si tú puedes reconocer que estás en Cristo, sabes que lo tienes absolutamente todo, porque Él lo pagó por ti. Pagó absolutamente todo por ti.
Entonces tenemos la seguridad de que nacimos de nuevo, tenemos la certeza de estar en Cristo. En Nehemías 10:35 dice que las primicias honran a Dios. Las primicias honran a Dios. Ellos estaban felices, Nehemías estaba feliz de que podían por fin traer las primicias. Honraban a Dios trayendo las primicias. Pero esto que continúa es algo asombroso, porque las primicias dan poder. Dan poder. Resulta que había una mujer, dice la palabra del Señor en 1 de Samuel, dice que había una mujer que se llamaba Ana y que iba con su marido a presentar sacrificios cuando les tocaba ir, y ella iba amargada porque no podía tener hijos, y su marido tenía otra mujer que sí le daba hijos. Este marido era bien travieso, ¿no? Tenía 2 mujeres. Con 2 mujeres la vida es sabrosa, dice la canción. No, ¿qué tal? Dice una canción, ¿no? No es que esté diciendo que sea así, dice una canción. Entonces, este hombre tenía 2 mujeres. Una le daba hijos, pero la otra, se llamaba Ana, no le daba hijos. Y dice que un día llegó y se puso a llorar en el templo y estaba orando y diciéndole: Señor, si me das tú un hijo, yo te lo consagro a ti. Fíjese en esto, te lo consagro a ti. Ella no tenía hijos, pero anhelaba ser madre y le dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo consagro a ti y estará delante de ti todos los días de su vida. Vino el sacerdote que estaba en ese tiempo y el sacerdote creyó que ella estaba borracha. Y fue y le dijo: oye, digiere tu vino. Y ella le dice: no, Señor mío, mire que es que yo estoy afligida de corazón. Y le he pedido al Señor. Y él le dice: bueno, que el Señor te conceda tu petición. Justo un año después, ella tuvo un hijo. Lo tuvo por un tiempo, mientras lo destetó y lo llevó al templo y se quedó por siempre allí. Ese hombre se llamó Samuel. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Es que ella le entregó su primogénito, le entregó sus primicias, le dio a su propio hijo y le dijo: Señor, si tú quieres, recíbelo. ¿Y qué le hace el Señor? El Señor en 1 de Samuel, eso está en 1 de Samuel 1:11, que nos narra el voto que le hace Ana al Señor. Y luego en el capítulo 2, versículo 21, vemos cómo el Señor le multiplica a Ana y le da 5 hijos. Ella no podía tener, era estéril y no podía tener hijos. Pero cuando le entregó la primicia, el Señor le devuelve 5 hijos más. ¿Querías un hijo? Lo tienes. ¿Me lo entregas? Te doy 5 más. Es lo que el Señor hace, nos multiplica, el Señor bendice, nos da el poder por medio de la primicia, porque cuando tú tienes un corazón para Dios, el Señor lo hace. Lo que estamos hablando es: ¿cuál es tu fe? ¿Cómo puedes tú creer en el Señor? ¿Crees que lo que Dios dice es verdadero o es fábula? Mucha gente cree que esto es solamente un cuento bonito. Un cuento bonito. Tiene historias buenas, tiene historias tristes, alegres. Pero esto es, dice, la suma de tu palabra es verdad. Es verdad. Esto es verdad. Todo lo que dice ahí es verdadero. Tú puedes recibirlo conforme a tu fe. Conforme a la fe que tú tienes. Quizás, mire, hemos estado hablándole con algunas de las personas, con algunos de los hermanos aquí,
personalmente y hemos dicho, mira, si tú traes tu primicia, vamos a tener esa fiesta de primicias y tú puedes traer una primicia. ¿Qué es la primicia? Ya hemos hablado, es el primer fruto. Quizás tú tienes una fe pequeña, está bien. El Señor nos da a nosotros un grado de fe. Y tú dices, bueno, ¿sabes qué? Voy a traerle al Señor lo primero que me gané en el año, en este nuevo año. La primera hora de mi trabajo. No sé cuánto, $5, $2, no sé cuánto te hayas ganado en una hora de trabajo. Voy a llevarle eso al Señor. Tú tienes esa fe. Si tú tienes esa fe, el Señor va a obrar por medio de esa fe. Por medio de esa fe. Hay otros que tienen más fe. Hay otros que dicen, yo le voy a dar al Señor el primer día de mi trabajo. El primer día, lo que gané el primer día. Se lo voy a dar al Señor. Otros de pronto tienen más fe y creen en lo que Dios dice. Y dice, yo le voy a dar al Señor los 15 primeros días de mi trabajo o el primer mes de mi trabajo. Depende de tu fe, el tamaño de tu fe, el grado de fe que tú tienes. El Señor dice el Señor que estaba mirando afuera del templo, viendo, porque afuera del templo, en el tiempo del Señor, había como unas urnas así como estas, donde la gente iba y echaba sus ofrendas. Y dice que el Señor estaba mirando a las personas que iban echando sus ofrendas. Y le dice a sus discípulos, miren, aquella anciana, aquella viuda, las viudas en el tiempo del Señor Jesús, en el tiempo de la Biblia, eran mujeres muy sufridas, eran mujeres bien sufridas. Una viuda no tenía quien la sustentara, no había seguridad social en ese tiempo, ni había jubilación, ni nada de estas cosas. Ella estaba a merced de que su hijo mayor la sustentara, si el esposo se había muerto. Entonces, como había muchos hijos que no les interesaba porque tenían sus propios hogares entonces habían las viudas bien pobres y bien necesitadas. Y el Señor dice, mire, esa viuda pobre dio más que todos ellos y ella había dado lo que hoy podríamos decir 5 centavos de dólar. Una monedita de 5 centavos. ¿Para qué? ¿Qué puedes comprar con 5 centavos? Creo que nada. Ni un pan. Pancito ahorita está ¿cuánto? 10 centavos. Ni siquiera un pan, no podía comprar nada, pero ella lo echó allí. Y el Señor le dice, ella echó más que todos los demás, porque todos aquellos echaron de lo que les sobraba. Pero ella echó todo su sustento, no tenía absolutamente nada más. Y ella lo dio. Eso era fe. Y el Señor dice, ella subió más justificada que todos los demás, porque dio todo lo que tenía. Nosotros a veces decimos eso, voy a dar la ofrenda de la viuda y doy 5 centavos o 50 centavos y estoy feliz, pero tienes mucho más. Entonces el Señor le dice, no, ahí no diste nada, no diste ninguna ofrenda de ninguna viuda. La viuda dio todo lo que tenía, todo, absolutamente todo, y eso era fe. O sea que ahí está lo que el Señor quiere que nosotros tengamos como nuestra fe. Claro, tengo que decirles que el Señor Jesucristo cumplió con todo lo que se habla y lo que el Señor pedía en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo lo cumplió todo, hasta Él mismo se entregó como primicia.
Él mismo se entregó como la primicia. Fue a la cruz por nosotros. Nosotros éramos los que teníamos que haber ido a la cruz y pagar por todo lo que hicimos. Pero el Señor tomó nuestro lugar y fue a la cruz y murió por nosotros. Nos dio su vida, hizo un intercambio. Eso es lo que significa gracia, intercambio de vida. Intercambio de vida. Tomó mi vida llena de pecado, llena de culpa, llena de errores, llena de todas estas cosas horribles. Tomó mi vida y la puso para Él y cogió su vida y me la dio a mí. Me hizo santo, me hizo libre y el Padre quedó satisfecho. El Padre quedó satisfecho. Hijo, ¿tú te entregaste por ello? Ok. Dice, todo el peso de nuestra culpa cayó sobre Él. Pero por sus llagas fuimos todos nosotros curados. El Señor permanece fiel, aunque nosotros somos infieles. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel, fiel. Tal vez tú puedes ver lo que es un hijo obediente. Los que somos aquí padres podemos ver lo que es un hijo obediente. Un hijo obediente recibe las bendiciones de sus padres, ¿verdad? Tú puedes ser infiel. El Señor dice que Él permanece fiel aunque nosotros somos infieles. Tu hijo que es obediente, tú le amas al igual que al desobediente. Tú le amas igual. A este desobediente que nos saca las canas, que nos hace sufrir, pero le amas igual que al hijo que es obediente. Pero el hijo que es obediente recibe las bendiciones de los padres porque es obediente. O sea que todo lo que hay en la casa, todo lo que es del padre, lo tiene el hijo obediente porque es obediente. El desobediente está en la calle, está afuera, él no recibe nada porque tendría que estar en la casa, porque ahí es donde está la provisión. Aunque le amas, igual. Así es el Señor con nosotros. Él nos ama a nosotros igual. Si somos obedientes, si tú eres obediente, tú recibes absolutamente todo de parte del Padre, porque tú estás en Él, estás en la casa, estás en la mesa y recibes todo. El que es desobediente no recibe porque está fuera. Dice, allí es el lloro y el crujir de dientes. No está hablando de que se ha perdido y que se va a ir para el infierno. Está diciendo, ahí es el lloro y el crujir de dientes porque está fuera de la casa. Tiene frío y tiene miedo porque está fuera de la casa. El Señor nos está diciendo, tú estás aquí, tú estás en mí. ¿Quieres cosas? Obedece, obedece. ¿Necesitas provisión económica? Pues da y se os dará, dice el Señor. Y es sorprendente como dice el Señor, ¿no? Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y desbordante estarán en vuestro regazo. ¿Sí lo entienden? Resulta que el Señor, cuando estaba hablando eso, le estaba hablando a una gente que usaba una túnica. ¿Saben cuál es el regazo, verdad? El regazo es esta parte. Esta parte es el regazo. Y aquí en esta parte, en las túnicas, la gente tenía un bolsillo de cuero, como esos canguros que se cuelgan ahora, pero estaban en la túnica. Ahí era donde estaba el bolsillo. Y el Señor dice, dad y se os dará. ¿Cómo así? Medida buena. Una medida buena es una buena medida. Está bien. Yo voy a dar $10.
Y el Señor dice, yo te voy a dar, porque dad y se os dará, o sea, se va a restituir. Yo te voy a dar unos $30. Tú das $10, yo te voy a dar $30, una medida buena. Apretada. ¿De qué estaba hablando? Dice que ahí echaban el dinero. Y la medida buena es lo que puedes tener ahí. Pero apretada no es de tacaño. Apretada es que la aprietan y bajaban la medida para echar más, para que llegue más. Remecida. ¿Remecida qué es? Que cogían ese bolsillo y lo remecían para que cayera más y cupiera más. Y rebosante, que sale, que se desborda. Recibirán. ¿Cómo es que yo quiero recibir? ¿Cómo es que yo quiero recibir? Yo quiero recibir rebosante, porque es que yo soy exigente. Yo soy exigente, yo no quiero una medida tan buena o tan apretada. Yo quiero rebosante, yo quiero que rebose. Yo quiero tener mucho. ¿Saben que el diablo nos ha metido cuentos a nosotros diciendo, si ustedes piden eso, eso es pecado? No es pecado. No es pecado. El Señor dijo, mía es la plata, mío es el oro. ¿Por qué no pueden tenerlo? ¿Por qué? Es que entre menos tenga, más espiritual es. Mentira. Mentira del diablo. Si tú tienes más, tú puedes ser más espiritual. Hemos recibido tantos ejemplos de tantas personas, hemos visto tanta bendición en tanta gente que dice, mire, a mí no me interesa, yo lo doy todo. Y el Señor dice, y yo te doy todo también. Te lo vuelvo a dar y multiplicado. Pero claro, hay una condición. Tienes que creer. Si no crees, no lo vas a recibir. No lo vas a recibir, tienes que creerlo. Bueno, ya para terminar, voy a leerles lo que dice Ezequiel 44:30. Dice, y las primicias, eso sí ya, y las primicias, miren lo que dice Ezequiel 44:30. Miren lo que dice. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo. Fíjate, parece que fuera redundante. Mira, y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas. Es que el Señor quiere que nosotros entendamos y se nos meta aquí en la cabeza para que llegue a nuestro corazón, pero de una manera poderosa. Mire, voy a volver a leer. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. ¡Wow! Oiga, ¿saben que a veces cuando yo me pongo a estudiar y a leer la Biblia, digo, Dios mío, ¿esto dónde estaba? ¿Por qué yo no lo había visto para hacerlo? ¿Quieres bendición en tu casa? ¿Quiere que en tu casa haya bendición? Dice la palabra del Señor que bienes y riquezas hay en las casas, bueno, dice en las tiendas, pero quiere decir en las casas de los justos. ¿Quiénes son justos aquí? Yo soy justo, no por mis justicias, porque mis justicias, dice la palabra, son como trapos de inmundicia, sino por la justicia de Jesús. Él me hizo justo, Él me presentó delante del Padre y el Padre me aceptó y Él me llama justo.
justo. Y el Señor dice que en mi casa hay bienes y riquezas. Bienes y riquezas. Y aquí dice que si tú quieres la bendición de Dios, que si tú quieres que repose la bendición en tu casa, debes dar las primicias. Qué hermoso es Dios. Yo quiero dar primicias. Yo quiero que los primeros frutos no me los voy a comer. Son tuyos, Señor, son tuyos. Y los voy a dar para ti. Los voy a dar para ti. Y eso es lo que les estamos invitando, les estamos animando y les estamos sugiriendo a cada uno de mis hermanos, para que la bendición no sea solamente para unos pocos, sino que la bendición sea para todos, para la iglesia. La iglesia, somos sus hijos y Él lo ha prometido y Él no miente. Él no miente.